lograr que efectivamente sepamos por lo menos discutir lo que viene ocurriendo? Yo pienso primero que hay que emitir resoluciones o directivas, normas o leyes que de algún modo puedan frenar, quizás por temor, a penas altas, la corrupción. Lo que tenemos que hacer es frenar de algún modo la corrupción. Mira lo que ha pasado en el Callao. En el Callao el partido dominante era Chimpún Callao. Ellos dominaban todo el Callao. Sin embargo, estas elecciones ha sido una derrota aplastante de Chimpún Callao porque se ha ido de persona en persona diciendo ya no a la corrupción, no permitas, o sea, no vendas tu voto por un pollo. Esa es la verdad. Entonces ya hay que aleccionar a las personas, hay que hablar con ellas y más con los jóvenes para decir que no se permita, no admitas y no aceptes un acto de corrupción, sino denúncialo. Ese tipo de campañas es que tenemos que hacer. Como comentaban antes, nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, nuestro hijo tiene una mala nota, vamos al profesor y le pedimos que lo apoye y que no repita de año. Primero le hablamos, después le rogamos y después le pagamos y lo vemos como normal. Eso es lo que tenemos que impedir. ¿No? Nosotros mismos, de nosotros tiene que salir. Ya no permitamos más estos actos, ¿no? Y exijamos al gobierno, exijamos a las autoridades que se den leyes correctas. Doctor Iván Meño. Yo creo que más allá del aspecto represivo, como lo ha sostenido Samuel, es evidente que hay que poner la atención también en el ámbito preventivo. Y yo creo que aquí seguir hablando de transparencia y rendición de cuentas es fundamental. Y poner énfasis ya no en, por supuesto, no descuidar las investigaciones fiscales y los procesos penales que deberían culminar en su caso con una sanción, sino en la labor preventiva de investigación que puedan tener instituciones, por ejemplo, como la OMPE, como la Unidad de Inteligencia Financiera, que debería ser explotada en toda su dimensión, la propia Contraloría. No digo que no lo hagan, digo simplemente que son instituciones que podrían tener un campo de acción mucho más amplio. Si sabemos que tradicionalmente la corrupción en nuestro país está focalizada en dos grandes nichos, contrataciones públicas y partidos políticos. Entonces lo que tenemos que hacer es, de manera preventiva, incidir en esos ámbitos. Necesitamos tener transparencia y rendición de cuentas en los partidos políticos. Hay instituciones como, por ejemplo, pues las que hemos tenido y estamos teniendo, ¿no es cierto? IDL, por ejemplo. Claro, es decir, la sociedad civil debidamente organizada, Proética, IDL, es decir, las propias universidades, la academia peruana tiene una deuda moral con este país para establecer y esclarecer qué acciones deberían tomarse, qué leyes deberían aprobarse y tener una voz más activa en el debate político nacional. Debate político que lamentablemente no se orienta hacia políticas públicas, sino hacia intereses partidarios y en algunos casos intereses personales de algunas personas líderes de ciertos partidos políticos. Entonces, ciertamente las universidades y la sociedad civil tienen un rol absolutamente relevante, la educación pública, pero también aprovechar más y mejor las instituciones que ya existen, Contraloría, Unidad de Inteligencia Financiera, OMPE, transparencia y rendición de cuentas. Se ha mencionado, y muy apropiadamente, lo que ha ocurrido con el Callao, ¿no? Y con Chimpún Callao. También, efectivamente, la sociedad puede, en manifestaciones como estas, en votaciones, en reuniones, etcétera, manifestarse. Pero, por supuesto, no olvidemos que en la reciente historia del Perú, muchas movilizaciones sociales de la sociedad civil gestadas desde el lado universitario y también desde ciertas ONGs han permitido revocar decisiones cuando ha sido necesario que sea así, es decir, la presencia de los ciudadanos en las calles de manera absolutamente pacífica, pero reclamando cuando hay una injusticia, es parte del juego democrático. Es decir, tenemos que entender que eso también forma parte de un quehacer político y las autoridades que hemos elegido. Aquí también falta hablar de un voto responsable. Es decir, se acaba de mencionar, hay formas de gestionar un voto responsable. Cada quien sabe por quién vota
qué hay detrás de ese candidato y qué hay detrás del movimiento del partido político que representa. Eso es una responsabilidad que luego uno no puede decir por qué este político es corrupto o por qué roba. Uno ha votado por él. Digamos, hay una cuestión de absoluta responsabilidad de cada ciudadano. Es decir, también habría que discutir en términos de políticas públicas y educación pública el concepto de ciudadanía, la responsabilidad que tiene cada quien con todo esto. No es solamente preguntar cómo hacemos para que los funcionarios públicos corruptos vayan a la cárcel. Es también el rol que cada uno debe desempeñar en la prevención y, en lo posible, si se puede, también en la investigación y sanción. Samuel Rota. Yo creo que, para tratar de ser breve, yo creo que lo que está impulsando el gobierno actualmente podemos catalogarlo como un esfuerzo por avanzar en la institucionalización del país, particularmente en el ámbito de justicia y de partidos políticos. A mí me parece que eso es bien importante, eso es clave en relación con lo que dije al inicio, ¿no? No basta con las reformas legales, normativas, hay que avanzar en tener las instituciones que administren estas regulaciones, en tener a responsables de estas normas que puedan rendir cuentas sobre cómo se está avanzando en materia anticorrupción en los distintos ámbitos y sobre todo tener la capacidad de que puedan invertir, ¿no? Hay que sacarnos de la cabeza como sociedad esto de que la anticorrupción es un gasto. La anticorrupción no es un gasto en ninguna parte del mundo, es una inversión, genera un retorno, y eso no lo tenemos claro y deberíamos tenerlo más claro, ¿no? Si no me equivoco, a inicios de este año el gobierno le dio 10 millones a la Fiscalía para avanzar en el caso Lavajato, ¿verdad? 10 millones de soles, ¿no? Es la tercera parte de una de las coimas que recibió Alejandro Toledo por uno de los proyectos, ¿no? Entonces, no estamos entendiendo este asunto de invertir en materia anticorrupción, que es fundamental para poder desarrollar capacidades, para poder contratar peritos, para poder generar programas ambiciosos de capacitación, de diseminación, de formación de funcionarios públicos. En fin, hay mucho que hacer en el mediano plazo, ¿no? En el corto plazo, yo creo que lo más importante ahorita es blindar las investigaciones que tenemos, que son este caso emblemático de Lavajato, no solamente Odebrecht, también hay otras empresas. Blindar esas investigaciones y blindar a sus investigadores para que no sean amenazados, para que no sean hostigados, ¿no? Y paralelamente a esto hay que desblindar a actores que están siendo protegidos indebidamente, ¿no? Y acá estamos hablando por ejemplo, lo que pasó en el Congreso el jueves, ¿no? Eso ya parecía una división de panzers alemanes, ¿no? Todos blindados en esa sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que esperamos que se corrija el lunes, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Lamentablemente siempre estamos en una lucha contra el tiempo, pero ha sido particularmente útil